Bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio y hoy, ya lo anticipó Carla, reanudamos nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Hicimos nuestra pausa de 6 semanas, 6 domingos, y en esos 6 domingos exploramos algunos aspectos o facetas de la vida de Moisés. Hoy retomamos nuestra serie. La última vez nos quedamos a finales del versículo 17 del capítulo 12. Pero hoy reanudamos a partir del versículo 18 y veremos hasta el versículo 34. Bajo este título, preguntas sobre el porvenir con implicaciones para el presente. Marcos 12, 18 al 34. Así que daré lectura al texto que estaremos explorando, del que estaremos haciendo algunas observaciones y precisiones. Dice así Marcos 12, 18 en adelante. Y vienen unos saduceos hacia él, quienes dicen resurrección no existir o no existe. Y le preguntan diciendo, Maestro, Moisés escribió a nosotros que si un hermano de alguien muriese y dejase atrás una mujer o esposa y no dejase niño o niña, que tomase el hermano de él a la mujer, o ya en este caso diríamos la viuda, y levantase descendencia o posteridad para el hermano de él. 7 hermanos eran, y el primero tomó una mujer, y muriendo no dejó descendencia o progenie. Y el segundo la tomó, es decir, ya era entonces una viuda, y murió no dejando atrás descendencia o progenie. Y el tercero de igual manera, y los 7 no dejaron descendencia o posteridad. Al final de todos estos sucesos, también la mujer murió. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será mujer o esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. 12:24. Afirmó a ellos Jesús, ¿no debido a esto son engañados, no conociendo las Escrituras como tampoco el poder de Dios? Ya que cuando de los muertos resucitasen, ni se casan ni son dados en matrimonio. Al contrario, son como ángeles en los cielos. Pero acerca de los muertos que son levantados o resucitados, ¿no leyeron en el rollo de papiro de Moisés sobre el arbusto áspero, como dijo a él Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivientes. Están demasiado engañados. 12:28. Y acercándose uno de los escribas, escuchándoles, discutiendo o debatiendo, viendo que correctamente respondió a ellos, preguntó a él, ¿cuál es el mandamiento primero de todos otros asuntos? Respondió Jesús, primero es, escucha Israel, el Señor Dios nuestro, Señor uno es. Y amarás al Señor Dios tuyo de acuerdo a todo el corazón tuyo y de acuerdo a toda el alma o vida tuya y de acuerdo a toda la capacidad intelectual tuya y de acuerdo a toda la fuerza tuya. Segundo, amarás al vecino o al prójimo como a ti mismo. Un mayor otro mandamiento que estos no hay. Y dijo a él, el escriba, correctamente, maestro, en verdad dijiste que uno es y no existe otro, excepto él. Y el amarlo de acuerdo a todo el corazón y de acuerdo a toda la inteligencia o sagacidad y de acuerdo a toda la fuerza. Y el amar al vecino o al prójimo como a sí mismo, más excepcional es que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo lo que con entendimiento o sabiamente respondió, dijo a él, no tan lejos estás del reino de Dios. Y nadie no más osaba preguntarle. Hasta aquí nuestra lectura de esta porción que estaremos viendo hoy del capítulo 12.
del 18 al 34. Y dado el tema que asoma en el texto, brevemente me quisiera atraer su atención a esta editorial. The Lancet es una revista periódica especializada, especialmente conocida en el ámbito de las ciencias de la salud. Probablemente algunos de nuestros hermanos que tienen que ver con algo de las ciencias de la salud están familiarizadas con la serie de revistas que se publican bajo este sello The Lancet, y particularmente esta trata sobre salud global. Salud global, en su edición de junio del 2022, apareció el editorial de esa publicación con este título. Dice: infertilidad, ¿por qué el silencio? Así planteando la pregunta. Y comienza así este editorial, repito, de esa edición de junio 2022 de esta revista especializada. Dice: el relato más común sobre la situación de salud reproductiva en muchos países de ingresos bajos y medios es uno de elevadas tasas de fertilidad, acceso limitado a y bajo uso de anticoncepción y una elevada necesidad insatisfecha de información y servicios para la planificación familiar. De hecho, la evidencia en estos asuntos es clara, como lo muestran muchos artículos de investigación y comentarios publicados en esta revista especializada, esa misma revista. Pero hay un aspecto de la salud reproductiva que destaca por ser marginado de la investigación y políticas públicas de salud global hoy día: la infertilidad. Si bien se carecen de datos recientes sobre la infertilidad global, se ha estimado que 48 millones de parejas y 186 millones de individuos alrededor del mundo viven con infertilidad. Y en el artículo se hace una alusión, entre otros, a un informe que publicó la Organización Mundial de Salud quizá ese mismo año o un año previo, y ahí venía esa información. Bueno, continúo con otro extracto. Dice: dejando de lado la carga económica de tratamientos de fertilidad, la condición involuntaria de estar sin hijos puede tener efectos devastadores sociales y psicológicos, con parejas e individuos experimentando estigma, vergüenza, ostracismo, ansiedad, depresión y baja autoestima. Particularmente en culturas donde la continuación del nombre de la familia a través del nacimiento de un niño o niña puede dar seguridad a un matrimonio, garantizar propiedad y derechos de herencia, ofrecer una fuente futura de ingreso económico en el hogar y proporcionar seguridad social en la vejez. Mujeres en estas circunstancias se encuentran especialmente en riesgo de padecer las consecuencias negativas de la condición involuntaria de estar sin hijos. Y bueno, en parte asumo que en esta edición de junio 2022 de esa revista especializada inicia con esta editorial, porque de hecho en esa edición hay por lo menos un par de artículos que exploran con mayor detalle estas implicaciones, especialmente en algunas mujeres, cuando se presenta esta condición, como le llaman, condición involuntaria de estar sin hijos, que es una manera de decir se sufre o se padece de infertilidad de un modo u otro. Bueno, esto es algo que está, bueno, recién apareció en esta revista en junio del 2022. Y bueno, estamos retomando nuestra serie. Y brevemente quisiera reiterar, estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Narra eventos que ocurrieron en la tercera década del primer siglo después de Cristo, en la costa, digamos, este del Mediterráneo, donde entonces imponía términos y condiciones el Imperio Romano. Y especialmente desde el capítulo 11, del capítulo previo, hemos seguido a Jesús, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el 11 y bueno, 12, y le hemos visto en la parte norte del territorio de Palestina, es decir, Galilea, le decían en aquel entonces. Hizo de Capernaum su base, iba y venía, volvía a Capernaum y después se internaba a territorios primordialmente no judíos,
y hubo un segmento en el Evangelio donde deliberadamente Jesús pasa tiempo ahí con sus discípulos en Cesarea de Filipos. Vimos esa parte, mucho más al norte, va más allá del territorio de Palestina, de Galilea, mucho más al norte, y después regresa Jesús y comienza con los suyos a descender, a viajar hacia el sur. Hacia el sur, en realidad es un ascenso, hay que ascender, y finalmente llegó a Jerusalén. Eso fue el capítulo 11. Jesús, a partir del capítulo 11, está en Jerusalén. De hecho, está pasando su última semana en la tierra, digamos, en su condición humana, pasa su última semana en Jerusalén. Y eso es lo que está narrando este evangelio. Y bueno, hemos visto esta imagen de esa maqueta a escala de la Jerusalén del primer siglo, de acuerdo al Museo de Israel, y particularmente en esta vista magnificada o ampliada de la parte oriental de la ciudad, allí está el templo. Y en uno de esos patios, probablemente el patio que se ve a nuestra izquierda en esa imagen, en el centro de esa imagen resalta el templo como tal, y está flanqueado por dos patios y después toda la muralla alrededor del templo. Entonces, probablemente en el patio a la izquierda, probablemente ahí está Jesús conversando, escuchando estas preguntas, abordando estas preguntas. Ya hemos visto varias de ellas y hoy veremos otras dos preguntas que le hacen a Jesús, pero ahí está Jesús. Ahí es donde escucha estas interrogantes. Y brevemente, bueno, hemos visto desde el capítulo 11 que desde que Jesús llega a Jerusalén, 1 al 11, llega en esa condición de rey Mesías. De hecho, desde 8 días de haber nacido, sus padres llevaron a Jesús ahí al templo. Estuvo en Jerusalén desde bebé. Le presentaron allí y desde entonces, en su infancia, con sus padres iba a Jerusalén, la festividad de la Pascua, de eso narran los evangelios. Por ejemplo, Lucas, el Evangelio de Juan menciona varias visitas de Jesús ya como adulto, él. Así que era un viajero frecuente a Jerusalén, pero esta ocasión, lo destacan todos los evangelios, llega en esa condición. Es un acto público, la gente le recibe. Vimos que le colocaban sus túnicas y algunas ramas a manera de alfombra, como se llama, alfombra roja, para recibir a un personaje importante. Y es que venía Jesús en condición de rey Mesías. Llega a Jerusalén y es vitoreado, ¿verdad? De hecho, alguien le dice en voz alta, hijo de David, ¿verdad? Y es una expresión, tenía una connotación política muy fuerte en ese tiempo, en ese momento, y la exploramos con suficiente detalle. Y llega Jesús a Jerusalén. ¿Qué hace en Jerusalén? Bueno, hemos visto en el Antiguo Testamento qué hacía el rey de Israel con respecto al templo. Lo construyó, lo remodeló, lo reconstruyó, ¿verdad? Siempre el rey de Israel tuvo que ver algo con el templo y Jesús no fue la excepción. Era el rey Mesías. Así que, ¿qué va a hacer con el templo? Pues declara, el templo ha perdido su vocación, hay que hacer algo con este templo. Fue el primer aviso, vienen otros, ¿verdad? Y después Jesús hace este recuento exprés de la historia de Israel, ¿verdad? Desde cierto ángulo, y ese recuento incomodó a algunos de sus escuchas, vimos eso. Y el último episodio, antes de hacer de nuestra pausa, fue este, le preguntan a Jesús, ¿se deben o no pagar impuestos al emperador? ¿Verdad? Y Jesús a su manera responde, y en esencia la lección fue, Jesús propone, hay que desprendernos de lo que es del emperador, ¿verdad? De su perspectiva de la vida, de su manera de ser, de su estilo de vida, de todo aquello que se le da eso hay que devolvérselo, hay que darle, hay que regresarle eso, y en cambio nos vamos a dar todo a Dios, ¿verdad? Eso es lo que está proponiendo Jesús. De esa manera también un tanto críptica. Y por cierto, ahí vemos uno de los denarios. Había estas monedas de plata romanas, todas ellas siempre con el perfil del emperador en turno a manera de relieve en el reverso. Bueno, hasta ahí es lo que vimos en las sesiones previas. Todo ese tiempo Jesús en Jerusalén, Jesús sigue en Jerusalén, Jesús sigue todavía allí en el templo, en ese patio. Y hoy
hoy veremos estas preguntas sobre el porvenir con implicaciones para el presente. Y comenzamos con la primera pregunta que le hacen. Es una pregunta en esencia sobre la resurrección, aunque fraseada de otra manera, el fondo de la pregunta tiene que ver con la resurrección en la Torá o la ley. Y esta vez el turno fue de los saduceos, ¿verdad? Le han preguntado fariseos le han hecho preguntas. Esta ocasión es el turno de los saduceos, dice nuestro texto, y vienen unos saduceos hacia él, quienes dicen, así está en el texto en griego, resurrección no existir, ¿verdad? O sea, quizá nosotros refrasearíamos eso, la resurrección no existe. Y bueno, los saduceos tienen muchos seguidores contemporáneos, con frecuencia, de vez en cuando, leemos a algún autor, escuchamos de alguien, vemos a alguien que dicen que pues, la resurrección no existe. Y deben decir, los saduceos no eran únicos, siendo judíos, no eran únicos, pero además en el contexto de la época, en el mundo grecorromano, se sabía de la idea de resurrección, se sabía qué se quería comunicar o decir con la resurrección, pero en esencia no se creía, ni griegos ni romanos creían en ella, aspiraban a ella. Lo sorprendente es que un judío, ellos, los saduceos, afirmaran eso, es decir, que no existe. No es la primera vez, y de hecho, esta es la pregunta, esta es la postura de Hechos sobre los saduceos. Esta es la única ocasión en nuestro Evangelio, en el Evangelio según Marcos, donde aparece este nombre que distingue a este grupo en particular, los saduceos. Aparece en otros documentos del Nuevo Testamento y se especula que el nombre deriva del patronímico o del nombre Sadoc. Este era el nombre de un sacerdote, particularmente, ocurre varias veces en el Antiguo Testamento, pero hay un Sadoc en los tiempos de David. Y de hecho el sacerdote era parte de la corte del rey David, y este sacerdote Sadoc es el que unge al hijo de David, en este caso a Salomón, lo unge con aceite, y es quien, entre otros, le declara rey, uno de los que le declara rey, ¿verdad? Y había ese precedente. De los saduceos tendían a ser, por lo menos en tiempos de Jesús, personas que destacaban de alguna manera, eran parte de la élite, si se quiere, ¿verdad? Personas de mucha influencia en un sentido, ¿verdad? Responsables, quizá sumos sacerdotes o sacerdotes, es decir, destacaban en la sociedad en algún momento, en algún sentido, por así decirlo. Pero sí, varios textos del Nuevo Testamento y textos judíos no canónicos destacan ese aspecto, que ellos, si algo les distinguía, es que no creían en la resurrección. Por ejemplo, Lucas 23:8 nos presenta ese momento en que Pablo es aprendido en Jerusalén, justamente ahí en el templo es aprendido, y tiene la oportunidad Pablo de decir algo, ve en su audiencia y se da cuenta, aquí hay fariseos y hay saduceos, y hace esta observación Lucas, ya que los saduceos de hecho dicen no existir resurrección, otra vez la misma frase como aparece en Marcos, como tampoco ángel ni espíritu, ¿verdad? O sea, sí, se rehusaban creer en una realidad alterna aparte de esta que conocemos, digamos, ¿eh? Y repito, eso es muy común, diría, hasta cierto punto, encontrarnos a personas así. Y por ejemplo, esta es una observación de Josefo sobre antigüedades. Dice, los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo y se limitan a la observancia de la ley. Estos son dos aspectos que les distinguían, ¿verdad? No hay resurrección. En el momento en que muera la persona, hasta allí llegó su existencia. No más. Alma y cuerpo allí concluyen, desaparecen, digamos. Y además, ellos particularmente confiaban o creían en la Torá y no eran tan afines al resto de la escritura, ¿verdad? Los profetas, los escritos, literatura sapiensal, tenían quizá ciertas reservas, ciertas dudas, tomaban cierta distancia, pero si había alguna autoridad para ellos era la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Bueno, eso es algo que les distinguía a ellos. Ahora sí, habiendo dicho algo sobre ellos, perdón, voy a regresar.
Estos son los interlocutores de Jesús. Estos son los que ahora le preguntan a Jesús. Y esta es la pregunta, ¿verdad? Dice, Maestro Moisés, ellos solo creen en la Torah primordialmente, ¿verdad? Quizá estarán familiarizados con los profetas, los salmos, proverbios, la literatura sapiencial, pero si hay una autoridad para ellos es la Torah, el Pentateuco. Por eso dicen, Maestro Moisés escribió a nosotros que si un hermano de alguien muriese y dejase atrás una mujer, y no dejase niño o niña, que tomase el hermano de él a la mujer, en este caso ya en condición de viuda, ¿ya? Y levantase descendencia o progenie para el hermano. Y ahí simplemente están refraseando Deuteronomio 25, 5, 6, la lectura que hizo para nosotros nuestra hermana Frida. Están simplemente citando, refraseando Deuteronomio 25, 5, 6. Hasta ahí, digamos, no hay ningún problema. Simplemente están diciéndole a Jesús, bueno, esto dice Deuteronomio en otras palabras. Si eso dice Deuteronomio, esta es la pregunta. Perdón. Esta es la pregunta. Perdón. Entonces, avanzo. Perdón, hermanos. Esta es la pregunta. Esta es una, se dice pregunta casuística, ¿verdad? Es un caso hipotético. Supongamos, ¿verdad? El texto no dice así que supongamos, pero esa es la idea, ¿verdad? Y este es el caso, ¿verdad? De ahí viene la pregunta casuística. ¿Verdad? Este es un caso. 7 hermanos eran, ¿verdad? O 7 hermanos había. Y el primero tomó, es decir, el mayor de los hermanos tomó a una mujer y muriendo, o esposa, y muriendo no dejó descendencia. Entonces dicen ellos, pues aquí aplicamos Deuteronomio 25, 5, 6. ¿Eh? Así que el segundo la toma, ¿eh? Eso lo sanciona el libro de Deuteronomio 25, 5. El segundo la toma, el segundo hermano, el segundo en ese orden, ¿ya? La toma a la mujer, ya la mujer es viuda, y dice, pero este hermano muere, no dejando atrás descendencia, y el tercero de igual manera, y los 7... Los 7 no dejaron descendencia o posteridad. Al final de todos estos sucesos, también la mujer muere o murió. Así que presentan este caso hipotético a Jesús. ¿verdad? Vamos siguiendo el Deuteronomio y esta es la pregunta. ¿verdad? En la resurrección, ¿cuándo resuciten? ¿verdad? Recuerden, estas personas no creen en la resurrección, ¿verdad? Pero están planteándole a Jesús en la resurrección. ¿Cuándo resuciten? Supongamos que sí hay resurrección, ¿verdad? ¿De quién de ellos será mujer o esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Así que todo el mundo está, recuerden, es Jesús, los saduceos y todas las personas ahí alrededor, las varias personas que ya le han hecho a Jesús, digamos, en turno, han pasado y ahí están escuchando la pregunta. De hecho, el siguiente que en turno de la pregunta está ahí presente el gramates. Está escuchando, varios están escuchando. ¿Qué va a responder Jesús? Por cierto, el hecho de plantear un escenario así, de esta naturaleza, lo que se llama casuística, en la Misná, en esta literatura rabínica que se publica a partir del segundo siglo después de Cristo, pero que preserva ideas, tradiciones, costumbres, incluso del tiempo de Jesús o más atrás incluso, tiene todo un apartado, toda una sección, un documento que se llama el Tratado de las Cuñadas, Yevamot, así se llama, de las cuñadas, porque presenta qué pasa si esto, qué pasa si aquello. De hecho, en este texto dice la obligación del levirato, después, digamos, en otra literatura se conoce esta porción como el levirato. ¿Por qué se llama levirato? Porque el vocablo latín levir significa cuñado, y entonces es el cuñado, o sea, es decir, está el esposo, la esposa, muere el esposo, entonces el cuñado de ella, ¿verdad? Que es el hermano de su esposo, es el que en Deuteronomio 5:6 tiene que, se le pide, ¿verdad? Si no hubo descendencia, tiene que tomar a su cuñada, ahora viuda, como esposa. ¿verdad? De ahí el término de levirato, que viene de levir. Bueno, dice esta introducción a ese apartado del Tratado de las Cuñadas o Yevamot. Dice, la obligación del levirato tiene, sin embargo, ciertas limitaciones. Y aquí, por mencionar algunas, hay varias. De eso trata este texto. Si el levir, es decir, el cuñado y la cuñada viuda, están unidos por una relación de parentesco en grado prohibido,
de tal modo que su unión resultaría incestuosa. En tal caso, el levir no tiene que contraer el matrimonio de levirato, ni tampoco que someterse a la ceremonia de dejarse quitar el zapato. Leímos en Deuteronomio, ¿verdad? Si el hermano, ¿verdad?, rehúsa casarse con su cuñada viuda, ¿verdad?, bueno, con la viuda, ¿verdad?, si rehúsa, estaba en libertad de hacerlo. El procedimiento era en una asamblea pública. La viuda tenía que quitarle el calzado, uno de los calzados, y decir que este hombre no quiere honrar, digamos, hacer descendencia. Y bueno, si algunos recuerdan el texto de Ruth, eso pasa, ¿va? Eso pasa con Noemí, ¿va? Noemí, el primero que le correspondía a honrar ese texto, dijo, no, yo no puedo, ¿verdad? No puedo, y es entonces cuando entra, se me ha olvidado el nombre del protagonista. ¿Perdón? Vos, ¿verdad? Entonces cuando entra en acción vos, ¿verdad?, ve que no quiso ser pariente, pues él entra y él sí asume esa responsabilidad, ¿no? Bueno, ahí está ese caso, ¿no? Bueno, ahí está uno. El otro dice, el matrimonio de liberato solo tiene por justificación la intención de dar al hermano difunto sucesión que perpetúe su nombre en Israel, de ahí que no tiene lugar cuando el levir es inhábil para la procreación o cuando la mujer es estéril. Es decir, en ese tratado se abordan todas estas implicaciones, ¿verdad?, muy parecidas, quiero decir, con todo eso, a las que plantean ellos, ¿verdad?, los saduceos. O sea, no era tan inusual plantear, ¿verdad?, ¿qué pasa en esta condición? ¿Qué pasa en esta otra situación? Claro, aquí es una situación un tanto extrema, ¿verdad? 7 hermanos, los 7 mueren, vaya, qué caso, ¿no? Bueno, ¿cómo responde Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo responde Jesús? Bueno, Jesús dice en 12:24 a ellos, ¿no? Y él responde de esta manera, también con una pregunta. ¿No debido a esto son engañados, no conociendo las Escrituras, como tampoco el poder de Dios? O sea, lo primero que observa Jesús en su respuesta, o inicia su respuesta, planteando, ¿verdad?, que ellos desconocen las Escrituras, ¿verdad? Y ellos creían en la Torá, en el Pentateuco, pero dice Jesús, ustedes no han leído bien, ¿verdad? Es decir, o las desconocen, ¿verdad? Y tampoco conocen el poder de Dios. Y comienza Jesús a elaborar su respuesta. ¿Qué quiere decir con no conocer las Escrituras? Dice Jesús, ya que esta es su razón, cuando de los muertos resucitasen, ni se casan, ni son dados en matrimonio. Al contrario, son como ángeles en los cielos, ¿verdad? Esa fue la respuesta de Jesús. Y esa respuesta de Jesús ha dado mucho a un tema de conversación, a veces intenso, ¿eh? Bueno, exactamente qué quiso decir Jesús. Bueno, es decir, esto es lo que resumidamente dijo Jesús, las Escrituras. O sea, Jesús apela a las Escrituras. Y en las Escrituras, como ellos aceptan la Torah o el Pentateuco, bueno, Jesús está aludiendo a eso. Al principio, otra vez, ¿eh? ¿Qué pasa en las Escrituras? Bueno, en las Escrituras tenemos, así comienza Génesis. Génesis 1 comienza con este llamado o vocación a todos los seres terrenales a reproducirse. ¿A qué me refiero con seres terrenales? Bueno, en Génesis 1:20 dice, y dijo Dios que pululen las aguas una multitud de almas vivientes o seres vivos, y aves vuelen o revoloteen sobre la tierra, sobre la superficie de la boca de los cielos, y creó Dios a los grandes monstruos marinos y a todo el alma viviente que se mueve sigilosamente, las cuales pululan las aguas, y toda ave, ¿no? Y vio Dios que bueno o útil funcional era. 1:22, ¿no? Y los bendijo Dios al decir, sean fructíferos, lleguen a ser numerosos, llenen las aguas en los mares y la ave llegue a ser numerosa en la tierra. Esos son unos de los seres terrenales. Y digo seres terrenales porque viven en la tierra. Están los seres no terrenales en el texto bíblico. Algunos seres terrenales de los no terrenales, por así decirlo, los querubín aparecen en Génesis 3, ¿verdad? Los serafín aparecen en Isaías 6, ángeles que aparecen a lo largo y ancho del texto bíblico, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero de ellos nunca el texto bíblico les dice tienen que reproducirse, ¿verdad? Tienen que ser numerosos, tienen que fructificarse. Pero a los seres terrenales, aquí estamos hablando de los peces y las aves, ¿verdad?
Y continúa, habla después en Génesis 1:24, que haga salir la tierra un alma viviente de acuerdo a su clase, animal doméstico, el reptil, el animal silvestre, y así ocurrió, ¿no? Entonces todos los seres terrenales, todos los seres vivos, digamos, que habitan la tierra, son llamados en Génesis 1, su vocación, parte de su vocación, parte de su llamado es esto, como dice aquí, ser fructíferos, llegar a ser numerosos, llenar la tierra. Y no solo ellos, también el ser humano. Cuando llega el turno que Dios crea al ser humano en su modalidad hombre, mujer, ¿ya? Dios crea al ser humano, varón y mujer, en esa modalidad. ¿Cuál es el llamado de ellos? 1:28, sean fructíferos, lleguen a ser numerosos, llenen la tierra. ¿Va? Todo ser terrenal, ¿va? Sea un pez en el mar, sea un ave en los cielos, sea un animal silvestre, un animal domesticado, sea un reptil, todo ser terrenal, ¿va? Y todo ser humano, hombre o mujer, tiene esta vocación general, ¿va? General, en algún momento su vocación también reproducirse, ¿va? Así que, pero en contraste, en la Escritura, leemos desde Génesis 1 a todo el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, nunca vamos a encontrar una referencia así como esta. No hay mandato o llamado a seres no terrenales, ¿verdad? Y hay varios seres terrenales de los que leemos en la Escritura. Repito, los querub o querubín en plural, en Génesis 3, en el libro de Ezequiel aparecen los querub, en el libro de Isaías se habla de los serafines, ¿verdad? Desde Génesis en adelante, el resto siempre habla del ángel, los ángeles en plural. Bueno, para ninguno de ellos en la Escritura hay un llamado a reproducirse. La presunción, no lo dice explícitamente el texto bíblico, la presunción es que son seres inmortales, ¿no? Son seres inmortales, no acaba su existencia, ¿va? Pueden hacer algo indebido, sí, y lo hicieron, ha pasado. Judas, en la epístola de Judas nos dice que hay unos que están ahí confinados en una prisión esperando sentencia, ¿va? Pero no dice que haya muerto, que haya sido ejecutado. Así que aquí está, este es el punto, ¿va? Este es el contraste. Así que Jesús apela a la Escritura y dice, bueno, este es el antecedente, ¿va? Los seres terrenales, tal y como aparecen en Génesis 1, Génesis 2, están llamados a reproducirse. El punto de Jesús entonces, perdonen que regrese Jesús está diciendo, cuando resuciten, ya que cuando de los muertos resuciten, ni se casan ni son dados en matrimonio, ¿va? Es decir, en la resurrección no habrá necesidad de reproducirnos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y en ese sentido nos parecemos a los ángeles. No dice que son ángeles o se vuelven ángeles. El texto dice son como ángeles. Y de hecho, si leyéramos Lucas 20:36, ¿va? 20:36 comienza diciendo, de hecho, que, bueno, no sé si alguien me hace el favor de leer Lucas 20:36, por lo menos la primera parte. Si alguien tiene a la mano Lucas 20:36, es el mismo pasaje, digamos el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, por allí tiene esa precisión, ¿va? Si alguien tiene Lucas 20:36 y me hace favor de leerlo, con mucho gusto lo escuchamos. Ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Gracias. Jesús ahí precisa, ni tampoco podrán morir. Está hablando de los seres humanos que resucitan, ¿no? Al resucitar ya no van a morir. En un sentido se vuelven inmortales, y ese es el uso de la expresión, ¿no? Y en ese sentido, dice el texto de Lucas 20:36, en ese sentido son como los ángeles, ya no mueren, ¿no? Una vez resucitada una persona, una vez resucitada como Jesús ha resucitado, ¿no? La persona ya no vuelve a morir. De hecho, esa es la promesa de la resurrección, ¿verdad? O sea, volvemos, si morimos, si así lo dispone el Señor, en la resurrección volvemos a la vida y estaremos con Él. Y ya no va a haber muerte, ya la muerte segunda, como le llama el Apocalipsis, por mencionar algo, ¿verdad? Ese es el punto aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que no discernían los saduceos, ¿verdad? Que los seres terrenales están llamados, es cierto, a reproducirse, pero una vez que se dé la resurrección,
ya no hay necesidad de reproducirse, porque los que resucitan son inmortales o no vuelven a morir, no vuelven a morir. Y en ese sentido se parecerán a los ángeles o todos los seres digamos, vamos a llamarle así, los seres no terrenales, ¿no? Los serafines, los querub, los ángeles y todos aquellos que pululan la corte de Dios en los cielos, en ese espacio de Dios que son los cielos, ¿no? Ese es el punto que está destacando aquí Jesús, ¿no? Los seres en la resurrección, ese va a ser el distintivo. Y es lo poco, debo decir, lo escaso que sabemos en el Nuevo Testamento de qué ocurrirá una vez resucitados, ¿no? Este es un destello, ¿no? Algo que nos deja entrever qué va a pasar. Bueno, por lo pronto no hay necesidad de reproducirse porque nos volvemos inmortales. Los que resucitamos en el Señor volvemos inmortales, ¿no? Por cierto, debe decirse en la Escritura, algunos seres no terrenales desafiaron esa vocación, ¿no? Ese es el punto que trata Génesis 6, 1 y 2. En su momento vimos una serie de Génesis del 1 al 11, pero solo rápidamente para recordar. En Génesis 6 dice, ocurrió que comenzó el ser humano a llegar a ser numeroso. Esa es su vocación, Génesis 1, Génesis 2, esa es su vocación sobre la superficie. E hijas fueron nacidas a ellos. Hasta ahí Génesis 6.1 es correcto, es afín a Génesis 1, Génesis 2, pero dice, vieron los hijos del Dios, los Bene Ha Elohim. Esa frase Bene Ha Elohim siempre se refiere a seres no terrenales, ¿no? Aparece en Génesis 6, aparece en el libro de Job, ¿no? En el mismo libro de Génesis, digamos 11, por ejemplo, aparece los hijos de los hombres. Es una frase similar a esta, pero este es Bene Ha Elohim, el otro es Bene Ha Adam, y distingue entre unos y otros, ¿verdad? Estos hijos de Dios, estos hijos del Dios, dice aquí, vieron a las hijas del hombre, que útiles o atractibles ellas eran, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que escogieron. O sea, traspasaron, fueron más allá de los límites que a ellos se les impusieron, a estos seres no terrenales. Así que el texto deja entrever que un ser no terrenal, querub, serafín, ángeles, no necesariamente es un ser asexual, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Este texto deja entrever esa posibilidad, ¿verdad? Así que no necesariamente es el caso, ¿verdad? Deja entrever eso. Este texto de Génesis 6, después hubo una tradición que lee el texto, que digamos lo interpreta, lo elabora, y ha sido muy influyente en entender Génesis 6, y de hecho tan influyente es que se alude a este texto, primera de Enoc, en la epístola a Judas, se alude a él y se cita primero de Enoc, ¿verdad? Pero primero de Enoc, justamente comentando este texto de Génesis 6, dice lo mismo, dice los ángeles, habla de hijas, ¿verdad? Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las deseados, y se dijeron, ¿verdad? Hacen un pacto, ¿verdad? Pues vamos por ellas, y yo no quiero ser el único, entonces otros más se le unen, y ocurre eso, ¿verdad? Y 7.1 dice, y tomaron mujeres, cada uno se escogió la suya, y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, ¿verdad? Primera de Enoc puede entenderse como un comentario en base a Génesis 6, elabora, ¿verdad? Y esa interpretación ha sido muy influyente. Entonces, seres no terrenales transgreden sus límites, su espacio, ¿verdad? Y hacen lo que no debían, ¿verdad? Ese no es su llamado, ese llamado es solo para los seres terrenales, y eso tiene implicaciones cósmicas, ¿verdad? Eso comienza en Génesis 6, ¿verdad? Ese es el marco, el telón de fondo para después el Mabul de aguas, ¿verdad? Algo pasa en la tierra y es devastador, digamos, y así como él, Josefo también preserva esta tradición. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendrados hijos y hijos y etcétera, pero hay en el texto único, hay esto, ¿verdad? Bueno, ese es un aspecto, ¿verdad? El otro, además de que Jesús, es decir, de alguna manera les hace recordar, ¿verdad? Está aludiendo a Génesis de cómo los seres terrenales se producen, pero ya una vez resucitados no hay necesidad porque se vuelven seres inmortales, digamos. Jesús, 3 ocasiones en el Evangelio anticipó su resurrección, ¿verdad? Es decir, tenía de frente a saduceos que no creen en la resurrección, pero Jesús afirmó a sus discípulos que lo que le iba a pasar, ¿verdad? Lo que le iba a pasar
Y además, entre esto que le iba a pasar, él iba a resucitar después de 3 días. En 8:31 dijo, y comenzó a enseñarles Jesús que tiene que el Hijo del Ser Humano muchas veces sufrir, es decir, ser rechazado después de un juicio por los ancianos, los jefes sacerdotes, los gramateis, y ser ejecutado, y después de 3 días resucitar. Ahí reacciona Pedro y dice, no, maestro, pero ¿cómo? ¿Cómo es que tú vas a...? Y 9:31, allá en Cesarea de Filipo, en territorio hostil, antagónico, dice, ya que enseñaba a los discípulos de él y decía a ellos, el Hijo del Ser Humano es entregado en manos de seres humanos, lo ejecutará y siendo ejecutado después de 3 días resucitará. Finalmente en 10:33 y 34, mira, subimos a Jerusalén, ¿no? Antes de que llegasen a Jerusalén, y el Hijo del Ser Humano será entregado a los jefes sacerdotes, a los gramateis, les sentenciarán a la muerte y entregarán a él a los no judíos, una alusión a los romanos, ¿no? Los romanos son los que le pondrán en ridículo a él, o le bulearán, como diríamos, ¿ah? Le escupirán sobre él, le golpearán con el látigo a él, lo van a torturar, y finalmente lo ejecutan, y después de 3 días resucitará. Jesús en 3 ocasiones anticipó que él va a resucitar. Eso les costó a sus discípulos entenderlo del todo, ¿verdad? Pero eso lo dijo, y probablemente eso lo escucharon algunos de los saduceos ahí previamente, y por eso vienen y le plantean esto a Jesús, ¿verdad? Cuestionar que habría resurrección sería cuestionar que lo que estaba por ocurrirle a él era parte de su misión resucitar. Él iba a ser, como dice después Colosenses y luego Apocalipsis, ¿verdad?, el primogénito de entre los muertos. Ese es un oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo nazca de la muerte, ¿verdad? Pero eso es lo que literalmente dice el Nuevo Testamento en Colosenses y en Apocalipsis, el primero en nacer de los muertos. Eso quiere decir, es el título, ¿verdad? Y eso es algo ¿cómo conciliamos eso? Vida de la muerte. Pues eso es la resurrección, eso es lo que anticipó Jesús. Y por cierto, en el resto del Nuevo Testamento, de ahí la lectura que hizo nuestro hermano Max de 1 Corintios 15, ese texto que leímos, y un momento más en la cena también leeremos un poquito otra vez de 1 Corintios 15, es el texto quizá que elabora con suficiente extensión qué va a pasar. De hecho, el texto que leímos comenzó diciendo hay cuerpos celestiales o cuerpos, hay unos terrenales y hay otros que no son terrenales, ¿verdad? Y ese es el punto, se siembra de una manera y se levanta o resucita de otra manera. Algo le pasa, ¿verdad? Es la misma persona, como Jesús, es la misma persona, pero al mismo tiempo algo le ha pasado a él que puede aparecer, que puede desaparecer, que puede cruzar una pared y no cruzarla, ¿verdad? Eso narran los evangelios, ¿verdad? Es Jesús, pero al mismo tiempo no es exactamente él en ese sentido. Algo le ha pasado en su resurrección. Y así es lo que narra 1 Corintios 15. Y para resumirlo, primero ocurre la resurrección de Mesías, la resurrección de Jesús, ¿verdad? De hecho, así comienza 1 Corintios 15, ¿verdad? Fue muerto conforme a las Escrituras, fue resucitado conforme a las Escrituras del tercer día. Y después, 1 Corintios habla de la resurrección de los del Mesías, en 15, 22, 23, sea en su presencia o sea en su arribo de él. Y ese es un evento que está todavía por ocurrir. Pero el Nuevo Testamento también habla del ínterin, ¿verdad? ¿Qué ocurre entre la resurrección de Jesús y cuando ocurre la resurrección de los muertos? Todos aquellos que han fallecido, hermanos en la fe, que han creído en Jesús, recuerden las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. ¿Qué ocurre en el ínterin? El Nuevo Testamento igual nos da un destello, repito, este es un tema así, pero en Filipenses 1:23 dice, está hablando Pablo, dice, teniendo el deseo intenso para partir o ser libre y junto con el Mesías estar. Pablo está en una situación donde quizá corre el riesgo de que sea sentenciado a muerte. En Filipos escribe, está preso, cabe esa posibilidad de que le sentencien a muerte y le ejecuten. Y él dice, bueno, si eso pasa, está este deseo intenso para partir, ser libre, digamos, dejaría su cuerpo de alguna manera y va a estar con el Mesías, ¿va? Pero Pablo asume que va a estar consciente, aún muerto de alguna manera va a estar con el Mesías de algún modo. Así lo frasea, así lo comunica, ¿verdad? Ese es uno. 2 Corintios 5:8 dice, estamos
animados también que estaremos más contentos al salir de viaje del cuerpo y estar en casa con el Señor. Son los dos textos en el Nuevo Testamento que arrojan un poco de luz sobre ese ínterin, ¿verdad? Si me permiten ponerlo así, ocurrió la resurrección de Jesús en el año 30 aproximadamente, y de eso da cuenta los textos, todo el Nuevo Testamento es categórico en ello, ¿verdad? Y después ocurrirá la resurrección de los muertos. Es un evento en el porvenir. En el ínterin, ¿qué pasa? Bueno, según 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23, los que creen en Jesús, de alguna manera hay algo de estar en la presencia de Él y de alguna manera conscientes. Es cierto, sin el cuerpo, dice Pablo, al salir de viaje del cuerpo y estar en la casa del Señor. Pero la resurrección a la que aspiramos va a ser una resurrección corporal como la de Jesús, ¿verdad? Volveremos a tener otra vez nuestros cuerpos, ¿no? Es lo que dice el texto. ¿Cómo será eso con detalle? Bueno, apenas si hay información, pero ese es el punto. Eso es lo que comunica el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Quizá algunos de los saduceos después escucharon, leyeron más sobre esto y comprendieron más la resurrección. Finalmente, Jesús habla en esta respuesta, habla del poder de Dios y la resurrección, ¿no? Dice, ustedes ignoran el poder de Dios y la resurrección. Y bueno, este es otro también elemento, una constante en el resto del Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de la resurrección en Jesús, la manera en que se redacta o se comunica ese evento siempre es en forma pasiva. En otras palabras, Jesús fue resucitado, ¿no? Él recibe la acción. Eso es lo que llamamos una oración en forma pasiva. Se recibe la acción. No es que Él lleve a cabo la acción, Él la recibe. Y esa es la constante en todo el Nuevo Testamento. Cada vez que se habla de la resurrección de Jesús, no dice, literalmente dice que Él fue resucitado, Él fue levantado de los muertos, ¿no? Y tenemos aquí estos dos textos, por mencionar un par, ¿no? Pablo en Romanos 1:4 dice, Pablo, esclavo del Mesías Jesús, llamado a ser un apóstol, habiendo sido reclutado para el Evangelio de Dios, el cual anunció de antemano a través de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, quien llegó a ser de la descendencia de David según la naturaleza humana, quien fue marcado como Hijo de Dios con poder, ¿no? Según el Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. Jesús, el Mesías, Señor nuestro. El poder de Dios se desplegó para levantar a Jesús de entre los muertos. Él recibe la acción. Eso es la constante en el Nuevo Testamento. Igual, Efesios 1:19-21. ¿Y cuál la inconmensurable grandeza de su poder? Literalmente dice, el que rompe el récord, ¿verdad? La inconmensurable no se puede medir, rompe el récord, ¿verdad? Cualquiera se haya visto, haya sido lo trasciende. ¿Cuál la inconmensurable grandeza de su poder para nosotros, quienes creemos de acuerdo a la acción de la potencia de su fuerza? El cual obró esta grandeza de su poder, el cual obró en el Mesías, levantándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en las jurisdicciones de los cielos, muy por encima de todo gobernante y autoridad y poder y señorío y todo nombre que es nombrado, no solo en esta era, sino también en la que está por ocurrir y continuar. Y de hecho esa es una oración de Pablo, que ese mismo poder que desplegó Dios al levantar a Jesús, lo despliegue también en nuestras vidas. El mismo poder, ni más ni menos, el mismo, ¿no? Por cierto, debe decirse, es cierto, los saduceos decían que no creían, ¿no? Pero entre los judíos habían, probablemente era la mayoría, quienes creían y aspiraban a la resurrección. Quizá el texto clásico es este pasaje de 2 de Macabeos 7, un evento fechado aproximadamente, digamos, la segunda mitad del segundo siglo antes de Cristo, ¿eh? Justamente este relato comienza con 7 hermanos, ¿eh? Es extraordinario, ¿eh? Los saduceos hablan de 7 hermanos. Aquí este relato habla de 7 hermanos, cada uno torturado en turno. Su madre está atestiguando todo ello. ¿Y cuál es el elemento común? Ellos aspiraban a la resurrección. En esencia están diciendo, háganme lo que quieran, está bien, mátenme, ¿eh? Yo voy a resucitar, voy a volver a la vida, y aspiraban a una vida corporal. Dice así, leo lo que está en negritas, pero el Rey del mundo, a nosotros que movimos por sus leyes,
no resucitará a una vida eterna. La resurrección implica eso, vida eterna. Ya no se vuelve a morir, se es inmortal en ese sentido. O nuevamente dice el último frase aquí, llegado su tránsito, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto, suplicios es torturar. Cerca ya del fin decía así: es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Así que los torturaron, los mataron, pero ellos mueren con esa esperanza en la resurrección. Y esas son las implicaciones de algo así. Y iba a decir también en la tradición rabínica, esta es mi última referencia a este punto, se preservó este diálogo. Dice, se enseña en la Baraita que el Rabí Simai dice, ¿de dónde se deriva la resurrección en la Torá? Dice, se deriva de un verso como se afirma en relación a los patriarcas. También he establecido mi pacto con ellos al darles la tierra de Canaán. Está ahí citando o aludiendo a Éxodo 6:4. Dice, la frase darle la tierra de Canaán no se afirma como suponiendo que el significado del verso no es que Dios cumpliera el pacto con los patriarcas cuando dio la tierra de Canaán a los hijos de Israel. Más bien se afirma darles la tierra de Canaán refiriéndose a los patriarcas mismos. De aquí es derivado que la resurrección de los muertos procede de la Torá, pues en el futuro los patriarcas volverán a la vida y se quedarán en la tierra. De hecho, al interior de tiempos de Jesús, probablemente, incluso más atrás, había esta idea de que los patriarcas volverían a la vida. De ahí el punto de Jesús, de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos de alguna manera también van a participar de esa resurrección. O sea, de una u otra manera Jesús ofrece estos contraargumentos a los saduceos. Y finalmente esta es la última, decía yo. Había esta también en la tradición rabínica, era la costumbre de Rab decir, el mundo por venir no es como este mundo. En el mundo por venir no hay que comer, no hay que beber, no hay procreación. Ya vimos por qué, porque pues ya las personas son inmortales. No hay negociaciones de negocios, no hay celos, no hay odio, no hay competencia y continua. Pero ahí estaba esa idea, las ideas que tenían en la tradición rabínica. ¿Qué va a implicar la resurrección? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda es una pregunta sincera de esta otra persona. Él estuvo ahí, dice, acercándose uno de los escribas, escuchándoles debatiendo, o sea, él ha estado ahí atento a todas estas preguntas, no solo la previa, sino la de las sesiones previas, viendo que correctamente o apropiadamente respondió a ellos, entonces se anima a hacerle su pregunta, o casi dice, es mi turno. ¿Y cuál es la pregunta de él? De un gramateis. Dice, ¿cuál es el mandamiento primero de todos? De todos otros. ¿Cuál es el primero? ¿Por qué preguntaría alguien así? Déjame plantearlo de esta manera. Igual en la tradición rabínica se ha preservado esto. El Rabí Simlai enseñó, había 613 mandamientos indicados a Moisés en la Torá o el Pentateuco, consistiendo de 365 provisiones de acuerdo al número de los días del calendario solar y 248 mandamientos positivos correspondiendo al número de miembros o extremidades de una persona. Yo no sé si nuestros hermanos médicos coincidirán con ello, pero el punto es ese, hicieron un recuento de alguna manera y calcularon 613 mandamientos. De los 613 es natural que el escriba se pregunte, bueno, de todos estos, ¿cuál es el primero? O sea, ¿cuál es el más importante? Algunos pasarán a segundo plano, pero ¿cuál es de los 613? Había esa preocupación en él. Y bueno, en el pasado nos hemos referido a los gramateis, ¿no? Que datan, se traza su origen con Esdras. El Esdras que vuelve del exilio, que llega a Jerusalén y viene a enseñar la palabra, ¿verdad? La enseña, y a partir de él se habla de los gramateis. De hecho, hay una referencia a él como gramateis, ¿verdad? Y ellos eran parte del personal del templo, trabajaban en el templo, ¿verdad? Ahí está referencia, y en Josefo, los escribas del templo. Aquí está hablando de remodelar, de reconstruir, de reacondicionar. ¿Y cuál es el personal? Están los sacerdotes, están los escribas, están los cantores sagrados, pero allí están los escribas. Ellos trabajan en el templo, ¿eh? Trabajan para esta institución. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Así que, ¿qué responde Jesús? ¿Cuál de los 613 es el más
importante. Responde Jesús, primero, escucha Israel, el Señor Dios nuestro, Señor uno es. De hecho, ese no es exactamente un mandamiento, pero así comienza Jesús. Y ese es el credo básico israelita y judío de entonces como ahora. Eso es lo que se llama el Shema, ¿va? Y el Shema se llama así porque justamente en hebreo, cuando dice escucha, es una orden imperativa. En hebreo dice así, Shema, ¿va? Shema quiere decir escucha, ¿va? Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ese es el credo básico israelita y judío, incluso hoy día, Deuteronomio 6:4. Y luego dice Jesús, continúa, y amarás al Señor Dios tuyo. Y continúa citando Deuteronomio 6:5. 6:5, y le añade Jesús algo. En Deuteronomio se habla de corazón, se habla de alma, se habla de capacidad intelectual, pero él incluye esta expresión de la fuerza tuya. Es decir, en otras palabras, todo el ser. Todo el ser hay que amar. Ese es el gran mandamiento, el primero de todos. Hay que amar al Señor Dios tuyo. Él es Dios, Él es el único, ¿no? Y hay que amarlo. Eso es lo distintivo de los israelitas de entonces, los judíos de entonces, como el judaísmo incluso de hoy día. Pero, solo quisiera decir, en el Nuevo Testamento, Pablo, un hebreo de hebreos, como él se llegó a presentar, él justamente en el texto que leyó nuestro hermano Max, 1 Corintios 8, Pablo refrasea o hace un ajuste al credo básico en el Antiguo Testamento y hace una actualización cristológica de ese credo. Aquí están viendo a la izquierda, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Así dice literalmente el texto en hebreo de Deuteronomio 6:4. Es el monoteísmo israelita judío clásico. Y entonces Pablo elabora e introduce el monoteísmo cristiano. Dice, no obstante, para nosotros existe un Dios, el Padre, y eso es correcto, de quien proceden todas las cosas y nosotros para Él. Y esta es la innovación cristológica. Y un Señor, Jesús el Mesías, a través de quien todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, un hebreo de hebreos, pero conoció a Jesús y tuvo que hacer ese reajuste. Sigue siendo monoteísta, hay un solo Dios, pero ahora es también cristológico, hay un solo Señor Jesús. Ahí están los dos. Deuteronomio 6:4 se actualiza con el evento de Jesús. Y eso es lo que está afirmando Pablo en 1 Corintios 8:6, hablando de muchos dioses, muchos señores, de los ídolos, de por qué comer o no comer. En ese argumento Pablo afirma esta creencia neotestamentaria cristiana fundamental. Así que, bueno, vuelvo al punto de Jesús. Hay un solo Señor y por lo tanto hay que amarle. Y luego, ¿cuál es el segundo? El escriba, el Gramatei solo le preguntó por uno. ¿Cuál es el primero? Jesús le da dos. Le da cuál es el primero y le da el segundo. ¿Cuál es el segundo? Dice, amarás al vecino, al prójimo, al que está próximo a ti, como a ti mismo. Es decir, no que no te ames a ti, es importante amarnos a nosotros mismos, es importante tener nuestra autoestima adecuada, pero también debemos amar a nuestro prójimo. Y ahí Jesús está citando Levítico 19:18. Entonces, en sus respuestas, esta es la segunda, Jesús apela a la Escritura. Apela a la Escritura, una y otra. Aquí está citando Deuteronomio 6:4, 6:5, hasta alusión a Segunda de Reyes 23:25 y Levítico 19:18. O sea, Jesús leía la Escritura, conocía la Escritura, y Jesús concluye, un mayor otro mandamiento que estos no hay, no existe. Hay quien ha argumentado que Jesús aquí está, digamos, resumiendo, abreviando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los primeros 5 tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es un solo Dios, nuestra devoción es a un solo Dios. Y después, no harás esto, no harás aquello que afecte a tu prójimo, una manera de amarle, y quizá esa es la manera de resumirlo. Había textos judíos no canónicos que aludían a estos dos aspectos, pero solo en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento es único en que Jesús cita textualmente estos dos textos, Deuteronomio 6:4 y 5 y Levítico 19:18.
El amor a Dios y el amor al prójimo. Y si me permiten decirlo brevemente, por ejemplo, Pablo en Romanos argumenta lo opuesto. El no amar a Dios tiene implicaciones de mostrar que no se ama al prójimo, lo que a veces ellos hemos llamado acedeia y adiquía. Digamos, es la contraparte negativa de esto. Jesús afirma lo positivo, se ama a Dios, por lo tanto, si se ama a Dios, lo más natural, lo que fluye de una manera natural es amar al prójimo. No se ama a Dios, lo más natural es ser antisocial, de alguna manera, lastimar a nuestro prójimo. Esa es por verlo así. Ahora esto es finalmente, 12:32, el gramateos dijo a él, el escriba, el gramateos, correctamente, maestro, en verdad dijiste que uno es, ya lo cito, y no existe otro excepto él. Y el amarlo, de acuerdo a todo el corazón, de acuerdo a toda la inteligencia o sagacidad, de acuerdo a toda la fuerza, y el amar al vecino o al prójimo como a sí mismo. Solo está resumiendo, repasando la respuesta. La captó, la entendió muy bien, pero aquí viene la implicación. Él mismo, el gramateis, implica ser. Más excepcional es que todos los holocaustos y sacrificios. Y si esto es así, ¿qué necesidad hay del templo? Él mismo dedujo eso. Esto es lo que ha dicho Jesús. El templo ha perdido su vocación y de hecho a partir de en 2 domingos veremos cómo Jesús anticipa la destrucción del templo. Pero aquí ya tenemos la razón de ello. Ya no hay necesidad del templo. Amar al vecino. Y recuerden que esta persona era staff personal del templo. Trabajaba, pero él está diciendo ya el templo llega a su fin, esta institución ya va a ser redundante, ya cumplió su fin, su periodo, su propósito. Ya no hay necesidad de holocaustos y sacrificios. Ya no va a haber necesidad de eso, de hecho. Solo va a bastar el de Jesús y con ese ya no hay necesidad de un templo. Y eso es lo que está anticipando. De hecho, la instrucción de ofrecer holocaustos, sacrificios u ofrendas al Señor, pues tenemos desde Éxodo 10:25, ahí está, Levítico 23:37, varias referencias sobre... Pero al mismo tiempo, en la tradición profética, al paso del tiempo, cómo esa intención, ese propósito original se fue distorsionando y hay este reclamo del Señor a través de sus profetas hacia el pueblo, que vienen y le presentan holocaustos y sacrificios, ofrendas, y eso no tiene sentido si el pueblo no ama al Señor y no ama a su prójimo. ¿Qué sentido tiene? Era el reclamo a través de todos los profetas, Oseas, Isaías, Jeremías, Amós, todos ellos le reclaman al pueblo. O sea, ¿qué sentido tiene presentarse y ofrecer holocaustos sacrificios si tú no amas a Dios y si tú no amas a tu prójimo? Ese es el reclamo en la literatura profética. Y aquí el Garrotés lo infirió muy bien. Bien. Y bueno, esta última referencia, perdón hermanos, se comenta, bueno, la leo rápidamente. Hubo otro incidente que implicó a un gentil, es decir, a un no judío, quien vino ante Shammai y dijo a Shammai: conviérteme bajo la condición de que me enseñes toda la Torah mientras me mantengo en un solo pie. En el momento en que pierde el equilibrio, ya, solo ese era el tiempo. ¿Y qué le dice Shammai? Lo empujó con su cúbito de constructor, ese era un palo. Este era un palo de medir común y Shammai era constructor. O sea, como que no se le ofendió, le molestó. Y hace lo mismo esta persona con otro rabí que se llama Hillel, el mismo gentil, no judío, vino ante Hillel. ¿Y qué hizo Hillel? Dice que lo convirtió. Y le dijo, o sea, ¿cómo le resumió todo? Dijo: aquello que te es odioso, no lo hagas a otro. Eso es la Torah, eso es el Pentateuco. Y el resto es interpretación. Ve a estudiar. O sea, eso se lo dijo así en el tiempo en que duraba, no perdía el equilibrio. Así le dijo, y sí, en un sentido, quizás recordamos a Jesús, que Jesús en el Evangelio de Mateo dice que es la así llamada regla de oro, que eso, que no hagas a otros lo que tú no debes hacer. Bueno, así que esta es la observación de Jesús.
viendo a esta persona, dijo a él, no tan lejos, no tan distante estás del reino de Dios. ¿Ya? ¿Qué le faltaba? Probablemente a esta persona solo le faltaba creer en Jesús. ¿No? A diferencia, ¿se acuerdan en pasaje previo de esta persona con recursos que le dice, yo he guardado todo esto desde que era joven, y le pide una cosa a Jesús y él se va triste, le pesa, no puede desprenderse de aquello que entra en conflicto con su plena devoción a Dios. ¿No? Y esta persona está muy cerca. De hecho, así comienza Jesús, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así se acerca el reino, ¿va? Atendiendo las preguntas, respondiéndolas en base a la palabra, las personas se van acercando al reino. Y lo que le faltaba a esta persona es solo creer en Jesús y continuar. En conclusión, hermanos, aún en el patio del templo, Jesús sigue atendiendo a quienes vienen a preguntarle, ¿verdad? No le incomodaban las preguntas, no rehusaba, estaba ahí Jesús para eso, ¿verdad? Tenía que discernir cómo, porque venían con sus intenciones todos ellos, ¿verdad? Y Jesús responde. Esta ocasión fue el turno de los saduceos, quienes no creían en la resurrección de los muertos y plantean una pregunta casuística con la intención de cuestionar la resurrección, o casi de burlarse, de mofarse de ella, como ocurre hoy día, ¿no? Pero Jesús responde, a ellos les responde con las Escrituras y recordándoles del poder de Dios, ¿no? Se requiere experimentar y vivir en primera persona el poder de Dios también. Después fue el turno del gramateus, ¿no? El estudioso de la Escritura, quien pregunta a Jesús cuál es el primero mandamiento, ¿eh? De los 613 que la tradición rabínica suponía en la Torá. Jesús responde con la Escritura y a su manera como que abrevia, por así decirlo, los 10 mandamientos. Lo extraordinario es que el gramateus infiere por sí mismo el fin del propósito del templo, ¿eh? Ya no va a haber necesidad de él mismo, la institución para la cual trabajaba. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. Bueno, cuando conversamos con otros sobre Jesús, alcanzamos a discernir sus intenciones o motivaciones detrás de los argumentos. Probablemente algunos traen su agenda, ¿verdad? Quieren eso, mofarse, burlarse, desvirtuar, negar la historicidad. Es decir, cualquiera se hace, hay algo ahí, hay que discernirlo, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda el modelo de Jesús? No solo hoy, sino en las preguntas previas como que ha respondido. Él discierne, ¿verdad? ¿Hay que pagar impuestos o no al emperador? Él discernió ahí algo, aquí están buscando algo. Y responde, ¿verdad? Pero también Jesús nos muestra eso. Jesús citó y apeló a las Escrituras al responder a las preguntas de sus interlocutores, ¿eh? Es ese también parte de nuestro método al responder a las preguntas que nos hacen sobre Jesús, sobre nuestra fe en Él, ¿eh? Sobre nuestro estilo de vida que de alguna manera honra al Señor. Es decir, eso, apelamos a las Escrituras. Finalmente, hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, ¿eh? Probablemente los saduceos no habían vivido esa experiencia. Y esa es la invitación, ahí está, ¿eh? Acercarnos al reino, creer en Jesús. Vamos a vivir eso. Bueno, gracias hermanos por su atención.